En algún momento de nuestra vida nos han dicho, es que lo llevas en la sangre, en tu ADN, pero no queda totalmente claro esto. Por eso, hoy en Antropoceno, ¿qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, más comúnmente conocido como ADN, es una molécula compleja que contiene toda la información necesaria para construir y mantener un organismo. Todos los seres vivos tienen ADN dentro de sus células. De hecho, casi todas las células de un organismo multicelular poseen el conjunto completo de ADN requerido para ese organismo. Sin embargo, el ADN hace más que especificar la estructura y la función de los seres vivos, también sirve como la unidad primaria de la herencia en organismos de todo tipo. En otras palabras, cada vez que los organismos se reproducen, una porción de su ADN se transmite a su descendencia. Esta transmisión de todo o parte del ADN de un organismo ayuda a asegurar un cierto nivel de continuidad de una generación a la siguiente, al tiempo que permite ligeros cambios que contribuyen a la diversidad de la vida. El ADN fue por primera vez aislado por un biólogo suizo llamado Friedrich Miescher en el año 1869. Este científico, que estudiaba la composición química de los leucocitos o los glóbulos blancos, describió de sus experimentos que las propiedades de la sustancia aislada rica en fosfato, sin azufre y resistente a proteasas no correspondía a lípidos ni proteínas. A esta nueva molécula presente en todos los núcleos celulares, Miescher la llamó nucleína. Luego, con la identificación de su naturaleza acídica, se le asignó el nombre genérico de ácido nucleico. Entre 1885 y 1901, la composición química del ADN empezó a definirse. En 1889, Richard Altman, patólogo alemán que había sido discípulo de Miescher, redefinió esta sustancia con el término ácido nucleico. Por su parte, el médico alemán Albert Kossel describió la existencia de hidratos de carbono y de unos compuestos o bases nitrogenadas a las que llamó adenina, guanina, citosina y timina dentro de la molécula de ADN. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en 1910. El siglo XX empezó con grandes avances en la investigación del ADN. Durante la década de 1920, el bioquímico ruso-estadounidense Phoebus Levine determinó la existencia del ARN, otro ácido nucleico necesario para la transmisión de información genética. Levine también detectó la presencia de grupo fosfato y de un tipo de azúcar llamado ribosa, dos componentes imprescindibles en la formación del ADN. Más tarde, el bioquímico descubrió que el grupo fosfato, el azúcar y las bases nitrogenadas se unían para formar nucleótidos. Durante los años siguientes se llevaron a cabo varios experimentos que concluyeron que el ADN era la molécula responsable de la herencia. Los estudios del microbiólogo Frederick Griffith, los hallazgos de Oswald Avery en 1944 y los experimentos de Alfred Hershey y Martha Chase en 1952. El avance más importante en este campo se produjo en 1953, cuando el físico Francis Crick y el biólogo James Watson demostraron la estructura de doble hélice del ADN. Recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962 y junto al físico Maurice Wilkins. Sin embargo, su hallazgo no hubiera sido posible sin la labor de la química Rosalind Franklin, responsable de la famosa fotografía 51 que revelaba la forma helicoidal de la molécula de ADN. Wilkins, que compartía laboratorio con ella, tomó la fotografía sin su permiso y gracias a eso hicieron el gran descubrimiento. Una vez descubierta la forma y composición del ADN, los estudios más recientes se centran en su funcionamiento, ver qué reacciones químicas se producen dentro de la célula para intentar reproducirlas en el laboratorio. De esta forma, las técnicas de edición genética tienen como objetivo modificar el código genético de algunas células cuyo ADN es incorrecto o está dañado, lo que puede provocar trastornos y enfermedades. Los seres humanos tienen alrededor de 3.000 millones de peldaños o pares de bases en su ADN. Otras especies tienen más o menos.
El orden de los pares de bases en el ADN de cada individuo es único, pero su patrón será muy similar al de otros miembros de su especie. Los científicos pueden usar ese código para identificar una especie. Si pusiéramos toda esta combinación de letras que hay en el ADN en línea recta, en cada célula habría 1,8 metros de ADN. En todo el cuerpo humano hay más de 4.800 millones de kilómetros de ADN. Aunque mucho se ha estudiado el ADN, aún nos falta mucho por descubrir, como por ejemplo, de dónde obtuvo su información genética el primer ser vivo, o se puede almacenar otro tipo de información en el ADN, o cómo es el primer organismo vivo del mundo creado por científicos con un código ADN completamente sintético. Estos serán temas para otros videos. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete para recibir más contenido.